Damos ya la bienvenida al asambleísta por la Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín. Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. Bueno, le damos la bienvenida al asambleísta Fausto Jarrín, a quien le agradezco por haber aceptado la invitación. Fausto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Anderson, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, a la orden. Te veía ayer con un discurso virulento desde el Pleno de la Asamblea Nacional, con enojo totalmente visible en contra de las acciones de la Presidencia de la República. Acabamos de tener aquí al coordinador jurídico de la Asamblea que decía varias cosas. Uno, la Presidenta no ha demandado a la Asamblea Nacional, esto es justicia constitucional no ordinaria, dice el doctor Salazar. Dos, aquí no hay intervención de un poder judicial en el poder legislativo, porque me ha explicado, asegura, el juez que actúa como juez constitucional no es parte de la función judicial. Es exorbitante ha sido la palabra que ha utilizado, que me la voy a apuntar aquí como un término para aprender yo que soy muy ignorantón. Y tercero, ha dicho, ya ve, y en esto, por aquí arranco la pregunta, ya ve, ayer no han presentado una, sino 3 denuncias, siguiendo el procedimiento establecido por la ley. Si al final iban a presentar las denuncias, ¿por qué no lo hicieron desde el día 1? Bienvenido. Gracias Anderson. Entiendo que estuvo el doctor Salazar por aquí, ¿no? El Sí, mismo tal cual. doctor Salazar que decía en el periodo anterior que las medidas cautelares de Ana Galarza y las medidas cautelares del asambleísta Villamar no eran, o sea, podían no ser escuchadas, es el mismo, creo yo. Es interesante cómo cambian los discursos, cómo cambian, y además con una retórica bastante barata, perdóname que lo diga así, cuando se trata de lo que les conviene. Sí, yo estaba y estoy muy molesto, muy indignado, muy avergonzado además, porque más allá de que voy 10 meses de asambleísta, he sido toda mi vida abogado. Creo que voy cerca de los 22 años como abogado. Y veo con mucha preocupación a dónde están impulsando la situación de la democracia maniatada por la función judicial, impulsados por los intereses, en este caso, de la presidenta Llori. Habrá que ver si de por medio hubo apoyos o impulsos desde el Consejo de la Judicatura o desde el mismo Ejecutivo para que se otorguen de esta manera medidas cautelares que le dicen a los asambleístas, Anderson, que no podemos conocer, debatir o resolver una resolución presentada ante el Pleno. Esta argumentación de que los jueces cuando actúan en materia constitucional no son parte es falsa. Existe efectivamente una resolución específica para los jueces que resuelven materia constitucional en donde les eximen, por ejemplo, de cierto tipo de sanciones y algunas cosas, obligan a que el superior sea el que determine la falencia para poder ir al error inexcusable, etcétera, pero no significa que no haya intromisión de funciones. Ayer suspendieron, gracias a esas medidas cautelares, llegadas en el momento preciso, además, porque se demoraron en iniciar la sesión casi 30 minutos, era porque estaban esperando la notificación de las medidas cautelares, donde no notifican al procurador, donde hacen parte de la Defensoría del Pueblo para el seguimiento del cumplimiento de las medidas, pero hasta la madrugada de ayer la Defensoría no había sido notificado ni siquiera de la resolución de las medidas cautelares. Y por supuesto, por ese conocimiento, digo, al menos mínimo que tengo, yo no iba a invitar a mis compañeros asambleístas a que incurran en desacato, ni iba a darle gusto yo a quienes pretenden callarme o aislarme de la asamblea en incurrir en desacato yo. Así que esa fue la razón por la que yo me abstuve de impulsar Me parece perfecto. Uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial, lo que no puede hacer es desacatarla. Hay una orden judicial que, tirada por las patas, escrita por una persona que no entiende la separación de los poderes del Estado, pero ahí está. Se han presentado las denuncias contra Guadalupe Llori, y entiendo que tu denuncia es contra el CAL en su conjunto. Hay otras 2 denuncias específicamente contra doña Guadalupe. Aquí el doctor Salazar minutos antes me decía lo que creo se va a convertir en la puerta, porque el doctor Salazar no solamente tiene un criterio, sino que representa el criterio
de la defensa jurídica de Guadalupe en este caso, que por ser una denuncia contra los 7 miembros del CAL, hay un conflicto de intereses, dijo, cito textual, que impediría que resuelvan esto. Esa fue la razón por la que utilizaron esa interpretación del dictamen que dio el procurador. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nunca habla del CAL. Dice, se conformará una comisión pluripartidista ad hoc que será la encargada de hacer el seguimiento de las denuncias presentadas contra las autoridades de la Asamblea. Eso dice ese artículo. El procurador nos sorprendió también cuando íbamos la primera vez a tratar esta comisión con un dictamen que llegó justo ese rato. Tanto es así que la presidenta de la Asamblea le puso a leer al secretario ese rato y ese rato nos hicieron conocer en nuestros respectivos DTS a los distintos asambleístas para que sepamos que el señor procurador ya ha dicho que hay que oscurecer en vez de aclarar y transparentar. El procurador da la pauta para esta interpretación antojadiza de la defensa de la señora Yori, en donde dice que el procurador establece que tiene que ir al CAL. El procurador también le cita al Pleno. El procurador también habla del Comité de Ética. Porque lo que sí dice el artículo 18, Anderson, es que se conformará la comisión y el trámite que le dará a las denuncias será el establecido en el artículo 164, si no estoy equivocado, que es el que establece, 166, perdón, que es el que establece cómo actúa el Comité de Ética. Pero de ahí a pretender, y por eso es que con mi incomodidad, ya que eso me preguntaste al principio y no te respondí. Sí. Teníamos listas las denuncias, porque esas denuncias, a mi criterio jurídico, debían ir a la comisión pluripartidista ad hoc. Y ahí esa comisión tenía que establecer una forma, un reglamento básico de funciones y empezar la tramitación de esas denuncias. Con lo que nos obligaron a hacer ayer, porque ¿qué es lo que decidimos, Anderson? Por las amenazas de la propia presidenta. Cada vez que presentemos un cambio del orden del día, íbamos a tener medidas cautelares ahí. Entonces, ¿qué decidimos? Forzar el argumento de ellos, presentar las denuncias como corresponden, según ellos, y darles ese gusto para que no tengan pretextos de quitarle el derecho a los asambleístas de conformar esa comisión. Fausto, sepárate unos minutos del Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, y ponte en el Fausto Jarrín político asambleísta. Van a llevar a la Asamblea Nacional a un entrampamiento. La señora Yori, ya está claro el camino, la denuncia va a llegar al CAL, el CAL va a decir, va a haber un lío jurídico, va a haber un entrampamiento. ¿Qué es lo que quiere la señora Yori? Ganar tiempo. ¿Qué va a hacer la oposición política? ¿Qué va a hacer el correísmo, el PCC? ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, Anderson, ahora te hablo como asambleísta. La condición de abogado del presidente Correa la tengo permanentemente porque es un asunto personal de dignidad, pero ahora te hablo como asambleísta, y como asambleísta te digo que efectivamente coincido en que lo que busca la señora Yori es ganar tiempo, no están haciendo otra cosa. Conocen perfectamente bien la dinámica de la asamblea. La asamblea, si bien es cierto, ayer decidimos acatar esas medidas cautelares, no estamos para que nos sigan empantanando, para que nos sigan poniendo, digamos, trampas o trampillas en lo que se pretende hacer, y esto va a terminar decantando, ojalá no sea así, pero va a terminar decantando por decisiones que sean en aquellas en las que se aplica, como decía mi papá, la ley del voto, es decir, la mayoría y punto. Hemos tratado de ser consecuentes, hemos tratado de ser coherentes con esto. Creo que cada vez ya hay más bancadas que coinciden en esto. Me llama la atención la posición del doctor Salazar, si ya su propia bancada, me refiero a la bancada del oficialismo, presentó una denuncia que además, sorpresivamente, como sucede en la actualidad con la Asamblea, ingresa una hora antes que la de nosotros. Entonces resulta que el asambleísta Gruber Zambrano, con las firmas del jefe de bancada de Pachacuti, con las firmas del jefe de bancada del oficialismo, ya denunciaron a todo el CAL. Entonces resulta que ahora van, seguramente lo van a tener que hacer hoy, porque yo creo que hoy se va a plantear un cambio del orden del día de la agenda del CAL. Hoy se reúne el CAL a las 5 de la tarde, Anderson, y espero que hoy mismo se tome esa decisión. El CAL lo que debería es excusarse en su totalidad respecto a la denuncia de la bancada de UNES y respecto a la denuncia de Gruber Zambrano con el apoyo del oficialismo,
y eso debería facilitar la conformación de la comisión. Sin embargo, también está la denuncia del Partido Social Cristiano de Esteban Torres, porque, por ejemplo, él sí tiene una razón específica. Le suspendieron la sesión a pesar de estar apelado. La apelación fue de él y él ha presentado el día que salió corriendo, haciendo yucazo, que es un día triste por la historia parlamentaria de este país, porque es un día en el que la presidenta de la Asamblea rompe la tradición y rompe la ley, y en lugar de bajarse a defenderse, sale corriendo. El día del yucazo fue la segunda apelación de la presidencia. Esa apelación fue de Juan Cristóbal Lloret, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana. El día de la apelación de Esteban Torres fue el día que nos apagaron las luces. El del apagón. Exactamente. Entonces, él ha considerado que tiene derecho a presentar una denuncia individual y esa denuncia va a tener que resolverla. Entonces, ahí vamos a ver cómo se manejan las diferentes bancadas representadas en el CAL, porque van a tener que resolver entre 6 y ahí tendrá que verse si aplica o no aplica la dirimencia del voto, que en este caso la tendría Virgilio Saquicela, que tendría que asumir la dirimencia por la excusa de Yori, y podríamos tener sorpresas el día de hoy, porque, por ejemplo, si ya hay denuncia también del gobierno, yo no sé quién va a defender o quién va a bloquear la conformación de esta comisión. Lo que a mí me huele, y lo digo ya públicamente porque creo que no me voy a equivocar, es que van a calificar primero la denuncia de Gruber Zambrano para pretender conformar la comisión desde la posición del oficialismo. Tienen derecho a estos juegos, si no fuera porque yo estoy casi seguro que eso se ingresó después con fecha cambiada, que es lo que ya han hecho en las oficinas de la señora Yori a cargo de sus asesores. Y ahí lo que se va a generar es el debate natural en el Pleno de la Asamblea para ver cuál de las mociones de conformación de la Comisión Pluripartidista tiene la mayoría de votos. Ahí entraremos nuevamente en esta dinámica que luego termina con denuncias del presidente de la República en la Fiscalía y ya veremos quiénes son los que tienen precio o los que tienen cuota para estos votos. A ver, yo hablo clarísimo. Evidentemente el gobierno del oficialismo, la señora Yori, que es subsidiaria del oficialismo, está estirando la política legislativa hasta donde la sábana le permite. Van a intentar, evidentemente, manipular la decisión del CAL para tener incidencia en la fórmula que plantea el propio Ejecutivo, que es los jefes de bancada, porque los jefes de bancada le acercan a una mayoría posible con la izquierda democrática. El señor Lucero, que es como Juan Fernando Flores, y la izquierda democrática, que puede jugar, si tiene el jefe de bancada, a favor del oficialismo. Hasta ahí bien. El problema es que esto tiene que pasar por el Parlamento. Así como hablo claro de la postura oficialista del Pachacutic y de Guadalupe, también tengo que preguntarte claro, Fausto Jarrín, el leitmotiv de todo esto, siempre lo hemos entendido quienes seguimos la política, es llegar a la Contraloría General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Eso es lo que dice al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, perdón, no de Transición ya. Eso es lo que dice al menos el Ejecutivo, lo que dice Guadalupe Llori, que ustedes de lo que están detrás es de ponerle sucesor a Carlitos Poli. Mira cómo salió la última vez. Mira, Anderson, hasta donde yo me acuerdo, la Asamblea no nombra Contralor. Parece que eso quieren volver a que, eso quieren traer nuevamente a que suceda como en la época previa a la Revolución Ciudadana, en donde llegaban los Carlitos Poli por la Asamblea impulsados por el gobierno, porque Poli llegó a la Contraloría impulsado por Lucio Gutiérrez. Parece que eso es lo que quiere el gobierno. Y luego fue ratificado por Rafael, ¿no? Ratificado en un concurso que yo siempre fui, digamos, muy crítico con lo de Polit. En esa época no estaba involucrado mucho en el tema de la política. Entiendo que Polit ganó el concurso, entiendo que nunca se investigó ese concurso, entiendo que nunca hubo denuncias contra ese concurso. Se habla siempre sobre lo que dicen que fue o que el consejo de esa época de Participación Ciudadana le puso a dedo. No sé, yo nunca he visto un proceso al respecto. Yo sí puedo decir que el transitorio le puso a Celi prácticamente a dedo y además le blindó con apoyo de la Corte Constitucional. Yo sí puedo decir que la doctora Salazar puesta prácticamente a dedo porque sacó 10 sobre 20 en la primera nota y luego le pusieron 40 sobre 40 en la entrevista. Y yo sí puedo decir que la señora Maldonado llegó a dedo al Consejo, eso sí podemos decir porque todos lo vimos.
Respecto de los dedazos anteriores, yo no he visto nunca una... Y el 100 sobre 100 de Polit no lo vimos. Yo vi el 100 sobre 100, pero yo nunca vi una denuncia que diga por qué no debía tener 100. A mí me parece bastante extraño, ¿no? Parece bastante extraño. Sería bueno, claro. A ti no hay que explicarte las cosas con plastilina. Yo puedo especular contigo, Anderson, puedo hasta estar de acuerdo, pero nunca hubo un proceso de denuncia. Nadie dijo, bueno, aquí le dieron puntos, acá le regalaron puntos. Yo no me acuerdo, a menos puede ser que yo no haya estado tan al tanto. Sin embargo, volviendo al otro asunto, la Asamblea no nombra contralor. El juicio político al contralor Río Frío, puesto por el subrogante del subrogante desde la cárcel, es un asunto que Ronnie Aliaga puso en el mes de junio, me parece, si no me equivoco, y se está tramitando recién en estos días, porque justamente abusando de la autoridad en el CAL, la señora Yori modificó el orden de ingreso de esos juicios políticos y nos obligó a llevarle al superintendente de compañías y a la superintendenta de bancos, cuyos juicios políticos estaban ingresados posteriormente. Ese es uno de los incumplimientos del CAL que nosotros posteriormente vamos a denunciar. Así que cuando Ronnie Aliaga planteó el juicio político a Río Frío, no había ninguno de estos temas en el tapete. El Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, lo que nos preocupa del Consejo de Participación Ciudadana es que con ayuda de la fuerza pública el gobierno cambie la mayoría ahí, y no solo cambie la mayoría, cambien los reglamentos con concursos ya lanzados. Si eso no nos preocupa a nosotros y no le preocupa al gobierno, bueno, yo no sé entonces en dónde estamos pisando. Si les preocupa que nosotros queramos llevar al señor Ulloa, ex candidato de Creo, actualmente presidente del Consejo de Participación Ciudadana, con ayuda de la señora Vela y del GAO, y del GOE, y del GIR, a que expliquen en la asamblea eso. Bueno, ese es el trabajo que hacemos los asambleístas. ¿Quién dice que nosotros vamos a tener ahí después mayoría? Estamos a meses de que ahí se elija todo el consejo nuevo. Son especulaciones para justificar lo que están haciendo y son justificaciones para tratar de poner a la opinión pública en contra de nosotros. Okay. Eso es, para mí es bastante claro, ¿no? Ok, le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña, que tengo unas preguntas para ti en los estudios en Quito. Doctor Jarrín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. 3 preguntas en concreto. Primero, usted estaba hablando sobre Ronnie Aliaga y hacia eso quiero preguntarle. Dentro del plan que tenían ustedes para tomar acción frente a las acciones, valga la redundancia, de Guadalupe Llori, ¿qué de cierto había que se estaba pensando en que Ronnie Aliaga presente su renuncia al CAL para precisamente evitar esta evaluación hacia él? Muchas gracias, un gusto verte. Mira, nosotros somos una bancada disciplinada. Las decisiones que se toman en la bancada prácticamente son respetadas por todos. Y nuestro compañero Ronnie Aliaga se ha visto, digamos, en la circunstancia de tener que recibir una denuncia en donde somos nosotros mismos los firmantes. Una denuncia no siempre tiene que terminar con una sanción. Ahí entraremos en un proceso de evaluación. Personalmente creo que Ronnie es el mejor miembro del CAL, es el que ha sido más coherente con sus posiciones, cuando ha tenido que votar con la presidenta, cuando ha tenido que votar con la otra mayoría, él lo ha hecho, siempre ha expuesto claramente sus posiciones en la bancada, y por lo tanto a mi criterio sería injusto cesarlo, pero evaluarlo no está mal, nadie tiene por qué evitar una evaluación, siempre viene bien, además si le van a decir que ha hecho bien las cosas. Pero en algún momento sí se topó la posibilidad de que él pueda evitar la evaluación por la vía de la renuncia, y eso no se ha concretado ni se ha definido. Pero tampoco se la descarta. No se descarta porque no hay razón para descartarlo. Es decir, ¿quién sabe? Y eso nos facilita a nosotros volverlo a mocionar en una eventual segunda conformación del CAL. Esto lo digo de forma totalmente transparente porque no veo nada de extraño ni de malo en eso y lo ratifico, ¿no? La famosa comisión multipartidista, ¿cómo debe ser conformada desde la concepción de ustedes? Porque desde el BAN se hablaba que tenían que ser los jefes de la bancada. ¿Ustedes comparten el mismo criterio o quiénes deberían integrar esa comisión? El artículo 18 dice comisión pluripartidista ad hoc. No dice en ningún momento que tiene que tener representación de cada bancada. Yo entiendo que puede tener representación diversa, tiene que ser de distintas bancadas, como las comisiones ocasionales o como los grupos de amistad. Ahí no dice que tiene que haber un representante de cada bancada. Yo no estoy de acuerdo con la posición del gobierno, porque además
esa posición es la que le conviene al gobierno. Nosotros hemos coincidido con el Partido Social Cristiano en la conformación de esta comisión, por lo tanto, creemos que ellos deben tener un lugar, nosotros debemos tener otro lugar, y hemos coincidido también con el grupo denominado Rebeldes de Pachacuti, que más bien yo creo que han sido los coherentes con la línea de la CONAIE, que consideramos nosotros que deben también tener un lugar. Los otros dos espacios, repito lo que ya he dicho en otros espacios hoy, creo que el BAN debería tener un lugar y ahí vamos a definir cuál sería el quinto espacio, si es que el BAN está de acuerdo con nosotros. Eso va a terminar definiéndose por votos y creo que ahí los votos están del lado en el que estamos nosotros. Finalmente, los tiempos, asambleísta Jarrín, una vez que ya se han presentado las denuncias, ¿cómo van a correr los plazos para ver si es que se da a cabo esta evaluación a la presidenta o a todos los integrantes del CAL? Ahí un poco con la duda que ya planteó Anderson, ¿no? Es decir, van a tratar de utilizar la denuncia contra los 7 para empantanar ahí una discusión de una especie de conflicto o de algo que requiera dirimencia. Seguramente tratarán de recurrir nuevamente al procurador que hace todo a domicilio y eso podría generar inconvenientes. Van a tener muchas dificultades para hacer eso en el tema de la denuncia de Esteban Torres contra la presidenta de la Asamblea, porque ahí no van a tener ese pretexto. Así que vamos a ver cuál es la que tramitan primero. Como dije, el CAL se reúne hoy. Yo considero que el día de hoy tiene que plantearse un cambio del orden del día y exigirse que se trate eso de manera urgente para que podamos darle soluciones al país en esta crisis institucional máximo la próxima semana. Ahí debería ya el CAL autorizar la conformación o poner un solo punto del orden del día para la conformación de la comisión. De no ser así, vamos a tener nosotros que insistir en los cambios del orden del día y ya no van a tener el pretexto de la falta de denuncia para buscar jueces ad hoc que les regalen medidas cautelares al apuro. Así que si no es así, el CAL tiene 3 días para conocer y 5 días para resolver. Eso es lo máximo que van a poder extender estos plazos, al menos para dar una respuesta a lo que ya está planteado desde el día de ayer en la Asamblea. Y vamos a estar pendientes de cómo se lleva a cabo este proceso. Asambleísta Jarrín, queremos agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros y darnos las declaraciones a propósito del tema de las denuncias. Asambleísta, muchísimas gracias. Con gusto, Jeff. Un saludo, Anderson. Cuídense mucho. Que tenga usted un excelente día. Estas fueron las declaraciones del asambleísta por Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín, sobre las denuncias presentadas en contra de Guadalupe Llorida. Hará muchísima noticia, acá la vamos a estar cubriendo para que ustedes estén informados.